Muy buenas noches a cada uno de nuestros afiliados. Les damos la bienvenida a nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Esta noche en compañía del profesor Oveniel Flores, secretario general de la Junta Central Ejecutiva. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Merari. Buenas noches a todos nuestros compañeros maestros a nivel nacional, especialmente a nuestros maestros afiliados a nuestra gran organización Colprosuma, a todo el pueblo hondureño que siempre está pendiente de los programas de nuestra organización Colprosuma. Y escuchábamos nuestra opinión editorial que esta noche estaba titulada Diálogo, Educación Pública y Estatuto del Docente. Justamente en eso se basará esta entrevista que realizaremos esta noche, y porque, bueno, sabemos que la educación pública con calidad es un derecho humano fundamental donde el Estado, los gobiernos están obligados a garantizarlo a cada uno de sus ciudadanos. Decimos que es urgente, por eso un nuevo modelo pues educativo que responda a las grandes necesidades que hay en nuestro país, pero justamente tenemos todo este espacio para desarrollar esta temática. Comenzaremos con este aspecto fundamental de que la educación es un derecho humano. Entonces, ¿qué magnitud tiene para usted esa frase de la educación es un derecho humano? Bueno, la educación se ha concebido tanto a nivel nacional como a nivel internacional como un derecho humano. Esto significa que la educación no es una dádiva, no es un regalo, no es un favor. Los estados, a través de los distintos gobiernos, están en la obligación de garantizar su realización. Están los gobiernos en la obligación de crear todas las condiciones y aprobar los presupuestos necesarios para que la educación de los niños, de los jóvenes, sea gratuita. Es importante resaltar esto, que los gobiernos son los responsables y están en la obligación de costear y de asumir todos los costos o toda la inversión, mejor dicho, toda la inversión para garantizar a los niños y a los jóvenes una educación con calidad. Lastimosamente en nuestro país, la educación, en vez de ir incrementando el presupuesto, este presupuesto se ha ido reduciendo en educación, lo que ha generado la situación en la cual tanto el pueblo, los niños, los jóvenes se encuentran en este momento. La educación debe de ser el eje central de desarrollo de un país. Los países que le han apostado al desarrollo, al crecimiento, a mejorar las condiciones, la calidad de vida de sus pueblos, lo han hecho a través de centralizar todas las políticas, todas las estrategias de desarrollo a través de la educación. Es por eso que un pueblo no debe de solicitar una educación de calidad, sino debe de exigirla. Es una exigencia al momento de los gobiernos o del Estado mismo no está respondiendo con este derecho. El pueblo está en el derecho de exigir una educación pública con calidad. Y entonces, a estas exigencias, ¿qué debería responder un gobierno? Debe de cumplir con esta exigencia. Lastimosamente, como lo dije antes, en nuestro país, aunque la Constitución de la República y las diferentes leyes, como el Estatuto del Docente, la ley fundamental, expresan que la educación es un derecho humano, en la práctica nosotros observamos y se ve otra realidad a través de todas las políticas privatizadoras de los últimos gobiernos. ¿Cómo han implementado las políticas privatizadoras en Honduras? A través de la reducción del presupuesto, donde el presupuesto en el 2009 de pasar de ser en ese momento el 8,2%
del Producto Interno Bruto. En este momento ya lo encontramos en el 5,4%, con una reducción del 3% en el presupuesto, lo que ha provocado que la educación pública en nuestro país se encuentre en una total calamidad. El padre de familia prácticamente es el que ha estado sosteniendo la educación pública en compañía y en apoyo también de los maestros. Los centros educativos, lo que usted cuando ingresa a un aula de clases y lo que hay en esa aula de clases, no es porque el gobierno lo haya proporcionado. En su mayoría lo que tiene ahí es porque los padres de familia en compañía del maestro han realizado alguna actividad, han realizado proyectos, y son los maestros y los padres de familia los que están sosteniendo la educación pública en Honduras, cuando no debe de ser así. El padre de familia solamente debe de asumir su rol de llevar a su hijo a la hora indicada al centro educativo, y en el centro educativo, en un gobierno responsable que concibe la educación como un derecho, debe de tener prácticamente todas las condiciones pedagógicas brindadas por los mismos gobiernos, pero no es así. Además de eso, otra de las acciones privatizadoras que uno observa es cuando el presupuesto interno del país no se destina en sí no está destinado en sí a educación, sino que ese presupuesto, los gobiernos que toman para educación son de la cooperación internacional. Hay que estar esperando las ayudas de los organismos internacionales o de la cooperación internacional para poder invertir en educación o cubrir algunas responsabilidades con educación. Lo principal para un país donde se concibe la educación como un derecho humano debe de ser la educación. Y justamente podríamos decir que en Honduras se concibe la educación como un derecho humano, con lo que usted nos ha expuesto. En la teoría, en la Constitución, en diferentes leyes educativas, está plasmado así, pero en la realidad, en la práctica, los políticos y las autoridades prácticamente han visto la educación, o la tendencia es convertir la educación en una mercancía. Para eso hay que privatizarla, primero hay que abandonarla, hay que descuidarla, para luego intervenirla, privatizarla, convertirla en una mercancía, en una forma de hacer negocios. Es por eso el interés de que haya una educación estandarizada, haciendo a un lado, obviando que cada región son diferentes y que los países son diferentes. Detrás de la privatización y la comercialización de la educación, Colprosuma ha hecho toda una campaña en contra de la privatización y la comercialización de la educación, donde en América Latina hay toda una tendencia que lleva a eso, y es por eso que como sociedad, como pueblo, debemos de estar muy atentos a la defensa del derecho humano a la educación pública. Y algo importante, profesor Oveniel Flores, que el Colprosuma siempre lo plantea en todo momento, es la defensa de la educación pública. Yo quiero que usted le explique al pueblo hondureño, a todos los que siempre nos ven a través de nuestro programa, qué significa la defensa de la educación pública. Defender la educación pública significa defender los derechos de los niños y los derechos de los jóvenes. Defender la educación pública significa defender el camino, la vía correcta para el desarrollo, para el progreso del país. Defender la educación pública es defender el derecho a una mejor calidad de vida de nuestra sociedad, de nuestro pueblo hondureño. Las consecuencias del abandono en la educación pública nos ha dado como resultado más pobreza. El 70% de la pobreza que hay en Honduras
y de ese 70%, el 42% en extrema pobreza, donde nuestro pueblo no tiene para cubrir las necesidades básicas, donde según el último informe del Banco Mundial tenemos 2.2 millones de hondureños que viven con un tiempo raquítico de comida al día, un gran porcentaje que viven con más de 50 lempiras diarios, donde tenemos alrededor de 500,000 de niños que trabajan. Y preguntarnos también dónde están los más de 800,000 niños que quedaron excluidos del aula de clases y los más de 70,000 que ya han salido este año de su aula. Además de eso, Merari, las constantes y multitudinarias caravanas que salen del país como resultado de que no se observa aquí ningún tipo de oportunidades y un nivel de calidad de vida extremadamente en la miseria. Entonces, defender la educación pública es defender y asegurar que ese es el camino a través de una educación con calidad de mejorar la calidad de vida de cada uno de los integrantes de las familias hondureñas. Y es que algo tan importante que la educación es una vía de desarrollo que la misma garantiza hasta la felicidad de las personas, porque eso se ve reflejado en los países que le han apostado a la educación cuando invierten en los mismos y cuando vemos que todos tienen las mismas oportunidades, donde existe la igualdad. Es que al abandonar la educación pública, derecho humano, tendremos resultados severos como la pobreza. Se elevan los índices de pobreza, de inseguridad, de inconformidad, de malestar en toda la población, porque a través de la educación cada persona se ve autorrealizada, el logro de sus sueños, el logro de sus metas, de sus objetivos. Y es por eso, al poner una barrera en lo que es el derecho a la educación pública, miramos altos índices de inconformidad, de malestar, lo que está pasando en este momento en el pueblo hondureño. Un pueblo que estamos completamente inconformes debido al abandono de la educación pública. Y justamente de eso, bueno, al haber logrado la derogación de los PCM, ya no hay nada más de qué preocuparnos, hasta ahí terminó la problemática, hasta ahí terminó la defensa de la educación pública. Bueno, la defensa de la educación pública es permanente. Con la derogación de los PCM, en esta gran lucha del pueblo hondureño, del magisterio, de los médicos, se logró la no privatización del sistema de educación y salud. Se logra evitar los despidos masivos, que era uno de los objetivos de estos decretos presidenciales. Se logra evitar que los maestros pasemos a ser contratados o pasemos a la ley de servicio civil y a ser contratados de esa manera. Y le damos vigencia a nuestra normativa, que lo es el Estatuto del Docente. Se derogan los PCM, pero las condiciones de abandono de la educación pública siguen igual. Los maestros, los padres de familia, los niños, los jóvenes que han retornado al aula de clases se dan cuenta que no hay pupitres, no hay material didáctico, los maestros con los mismos salarios, con la misma violación a sus derechos, no hay merienda escolar. Entonces, la lucha en defensa del derecho a una educación pública y una educación pública con calidad no termina con la derogación de los PCM. Es un proceso
que continúa. Ni con estos logros de la derogación de los PCM que usted ya nos mencionaba. Es claro que esto debe continuar, pero también sabemos que estamos frente a una amenaza privatizadora de la educación pública. El Colprosuma, como usted ya lo ha planteado, o como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, ha impulsado de manera urgente reformas integrales, donde en programas anteriores hemos explicado en qué consisten, pero usted también nos puede ampliar sobre este plan. Es un tema no de un sector. Aquí se ha etiquetado al magisterio, a los maestros, como los responsables de la situación de la educación pública. Históricamente ha sido así y no es así de toda la sociedad. Y toda la sociedad debe de estar involucrada en asegurar que los niños y los jóvenes reciban una educación con calidad. Entonces, aquí en una reforma integral nos planteamos el rol del gobierno en la educación. ¿Cuál es el rol del gobierno en la educación? Garantizarla. El rol del gobierno en la educación, todo el presupuesto necesario, priorizar la educación y asignar todo el presupuesto que sea necesario para que se cuenten con las condiciones pedagógicas adecuadas en donde van a estar los niños, los jóvenes y los maestros, los padres de familia en las mejores condiciones. El rol del maestro, el rol de los padres de familia, el rol de la empresa privada. Y aquí un elemento importante, porque al observar nosotros los procesos educativos en nuestro país, nos damos cuenta que los jóvenes que egresan de las universidades, los jóvenes que egresan de los institutos, vienen a aumentar el índice de desempleados en el país. Entonces, ¿cómo la empresa privada, que es una de las principales generadoras de empleo, reestructura sus políticas para asegurar que cuando un joven egresa de un instituto o de una universidad, ya tiene el empleo, ya tiene su trabajo en el cual va a ejercer todos los conocimientos y las habilidades que desarrolló en todo su proceso educativo? Cómo el mismo gobierno va a crear las condiciones de incentivo para que venga la inversión extranjera a nuestro país y de esa manera la generación de empleo. Eso sirve de motivación a nuestros niños y jóvenes, saber que cuando ellos culminan una carrera, cuando ellos culminan una profesión, ellos tienen asegurado su trabajo. Ver, por ejemplo, otros países, experiencia en otros países, donde aquel joven que no puede estudiar, el gobierno cubre todos los costos que va a tener este joven durante su educación mediante un préstamo o de cualquier forma, y al final, asegurado su trabajo, ya también ahí le viene una deducción. ¿Cómo se le apoya al joven? ¿Cómo asegurar que cuando un joven sale de un instituto, termina su profesión, tiene un trabajo? El rol de los medios de comunicación. ¿Contribuyen los medios de comunicación a la educación de los niños y de los jóvenes en el país? ¿O más bien son transmisores de antivalores? Más bien contribuyen a la violencia, a la delincuencia. O sea, ¿cómo también? Porque aquí se trata de una reforma integral de cómo se alinean todos los sectores de la sociedad para contribuir a la formación integral de los niños y de los jóvenes, para que estos puedan incorporarse con éxito a la sociedad, puedan incorporarse con éxito a un trabajo y así poder impulsar el desarrollo del país. Una reforma integral donde se pueda ver evidente que la educación es prioridad.
donde se cuenta con un presupuesto. Porque aquí el problema, uno de los grandes problemas, es que se habla de muchas cosas, de muchos proyectos, pero al momento de ejecutarlos no se cuenta con un presupuesto. Y algo importante también es que el gobierno debe garantizar todas las herramientas tecnológicas en los diferentes centros educativos. Cuando hemos hablado de la dotación de más de 400,000 computadoras, así como la dotación de internet y todas estas herramientas que les sirvan a los niños y a los jóvenes para formarse de una manera competitiva y salir a ese mercado laboral, pero donde el mismo gobierno le pueda garantizar que este joven va a tener un empleo y que no se verá en la obligación de salir del país. Por eso decimos que es urgente la construcción de ese nuevo modelo educativo mismo que ayudará a restablecer una educación pública con calidad, que es la que todos deseamos. Pero hay algo importante, hay diferentes sectores que están en el diálogo. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el producto final que todos esperan en este diálogo? Bueno, hay, como usted lo mencionó, diferentes sectores, unos dialogando por aquí, otros dialogando en otros espacios, pero aquí lo importante es que en un momento determinado, todos estos resultados, todas estas propuestas en los diferentes espacios de diálogo van a llegar a un mismo lugar. Al llegar a un mismo punto, a un mismo lugar, eso servirá para enriquecer una propuesta que conlleve a mejorar la educación en nuestro país, que dé como resultado y que dé como producto final una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes. Porque una cosa importante, Merari y todos nuestros compañeros, una de las cuestiones importantes, ninguna acción, ninguna propuesta va a tener realmente la relevancia si no impactamos en el aula de clases. Los resultados de todos estos espacios de diálogo deben de dar como resultado que todo niño que está en la escuela pública o que está en el sistema educativo público nacional tenga un pupitre. Y se quieren resultados inmediatos. Que eso debe de ser los resultados inmediatos. Que todo niño que está en el aula de clases de una institución pública, como lo diga, tenga un pupitre, tenga un libro de texto de matemáticas, de español, de ciencias naturales, de ciencias sociales. Por eso, como organización, estamos presentando entre las prioridades la adquisición inmediata de 10 millones de textos escolares, que los niños tengan sus textos. Se ha comprobado científicamente que aquel niño que tiene sus textos escolares, sus libros de texto para guiarse en el aprendizaje, da mejores resultados. Este diálogo debe dar como resultado que los niños tienen una merienda escolar digna en sus centros educativos, con los componentes nutricionales adecuados para las diferentes edades. Ya una merienda escolar, ya no una merienda escolar que llega 2 veces al año y que solo dura una semana en cada centro educativo, donde prácticamente llega una libra de frijoles, una libra de arroz, y que no alcanza para todos los niños, sino que realmente sea un proyecto donde se incluya a todos los niños, donde esta merienda sea una merienda digna con todos los componentes. Este diálogo debe dar como resultado toda la mejora a la infraestructura educativa en los centros educativos. Nosotros mencionamos que el 70% de la infraestructura educativa está completamente colapsada, está destruida, donde necesitamos de una remodelación o de una reparación y algunos de una reconstrucción inmediata de alrededor de 15,000 centros educativos, con todas las condiciones, con las condiciones adecuadas en el aspecto
sanitario. Hablábamos de que en este momento el promedio es que hay un sanitario por cada 200 alumnos. Y con estas epidemias como el dengue, prácticamente los centros educativos se convierten en un lugar donde los niños están expuestos a enfermedades como el dengue y otras epidemias, debido a que los centros educativos no cuentan con las condiciones higiénicas para que los niños se encuentren en las condiciones adecuadas. Debe de haber como prioridad, como resultado inmediato, el tema de la tecnología en los centros educativos. Aquí se cerraron las aulas tecnológicas. Nuestra organización ha propuesto la adquisición inmediata de 400.000 computadoras, aperturar nuevamente, abrir nuevamente lo que son las aulas tecnológicas, así que nuestros niños desarrollen todas sus habilidades para estar a la vanguardia de la modernización y de la competitividad en este mundo actual, como también lo es el tema de la educación bilingüe, la contratación, la creación de estructuras presupuestarias, por lo menos en una primera etapa, de 5.000 estructuras presupuestarias para el nombramiento inmediato de 5.000 maestros que lleguen a las escuelas, que lleguen a los colegios a impartir el idioma inglés, la educación bilingüe en los centros educativos públicos, que es una cuestión que nos pone en desventaja. La educación en nuestro país más bien ha venido a contribuir a la desigualdad social, donde los niños de los ricos, de los adinerados de este país, están en las instituciones privadas con toda la tecnología, con maestros de inglés, otros de mandarín, de francés y otros idiomas, y nuestros niños prácticamente sin tener esa oportunidad, violentando prácticamente los derechos a nuestros niños y nuestros jóvenes, una educación pública de calidad. Son elementos que deben de ser resueltos y que se les debe dar una respuesta inmediata. Es por eso que el pueblo hondureño, la sociedad, exige diálogo transparente y diálogo con resultados, porque aquí los procesos de diálogo se han ocupado para enredar, para alargar, para apaciguar una lucha o una protesta o una exigencia del pueblo. Y no, los diálogos en las sociedades civilizadas son los espacios para dar respuestas a las inquietudes del pueblo. Y usted nos ha mencionado una serie de prioridades que deben ser resueltas en medio de este diálogo, que justamente por eso nuestra organización propuso la mesa de prioridades. Pero en lo concerniente a los docentes, ¿cuáles son los temas a los que se les debe dar prioridad? Sabemos que vienen fechas importantes, pero ¿cuáles son los que se deben resolver de manera inmediata? Mire, hemos planteado una serie de puntos referente al tema de los docentes. Y aquí hay que decirlo. Lo primero es que al docente se le debe de respetar su normativa, sus leyes, principalmente el estatuto del docente hondureño, que mediante esfuerzos, mediante la lucha del magisterio, este estatuto que fue aprobado en 1997 y que ha sido violentado, incumplido a lo largo de la historia desde su aprobación, debe respetársele al maestro. Los maestros que responsablemente, cumpliendo con más de 200 días de clases, hasta que surgió toda esta situación donde prácticamente el magisterio tuvo que salir para defender la educación pública de nuestro país, el derecho a los niños y a los jóvenes. Respetar la ley, respetar el estatuto del docente es uno de los elementos
prioritarios para dar tranquilidad a lo que es el sistema educativo, cumplir con la normativa. Y al basarnos en ese punto, al ir al estatuto del docente, llegamos al pago de los colaterales, conforme lo establece la ley, conforme lo establece el estatuto del docente. Y conforme lo mencionó el presidente en algún momento cuando dijo que se iba a hacer el pago. Bueno, esas fueron las palabras Y en el mes de junio. Del presidente, que dijo que a partir del mes de junio, los profesores, los maestros, íbamos a comenzar a recibir el pago de todos nuestros colaterales conforme lo establecía la ley. Y hasta el momento prácticamente eso ha quedado solamente en discursos, ha quedado solamente en palabras, y es una exigencia. Esperamos también que de manera inmediata de estos espacios de diálogo salga el pago de los colaterales conforme lo establece el estatuto del docente y conforme también lo dijo el presidente de la República. Al docente se le debe de pagar. Hay una deuda histórica. Aquí tenemos maestros que trabajaron 2011, 2012 en lo que se conoció como el crecimiento vegetativo. Maestros que estuvieron trabajando todo el año y hasta el momento está registrado en escalafón de la Secretaría de Educación. Al revisar estos maestros aparece en pantalla que allí a tal maestro se le debe todo un año por haber trabajado. Hay planillas complementarias del 2013, 2014, 2015, 2016, el tema de deuda también a los jubilados, una serie de deudas que se tiene con el magisterio y que deben de ser honradas estas deudas. Debe de pagársele al maestro, los maestros que trabajaron, que han trabajado, y se les debe cancelar esa deuda, y es una de las exigencias y es uno de los resultados que debe de salir también de estos espacios de diálogo. La no deducción, que es otra exigencia del magisterio, la no deducción del 13º y el 14º mes del salario, que ya se envió como resultado de la lucha y resultado del proceso de diálogo. Se envió ya una iniciativa por parte del Ejecutivo al Legislativo que ya no se haga esta deducción a los maestros del 13º y 14º. Lastimosamente el Congreso Nacional no ha sesionado. El compromiso es que cuando el Congreso haga sus sesiones, ahí se apruebe la no deducción del 13º y 14º, y luego la Secretaría de Educación buscará los mecanismos para hacer la devolución a los maestros de esta deducción que se aplicó en el mes de junio. Otro tema importante son las juntas de selección docente. Y ya es uno de los avances también que se tiene en resultado del diálogo, la instalación de la Junta Nacional de Selección y la instalación de las juntas departamentales de selección. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a permitir todo lo que es la movilidad laboral. Todos aquellos compañeros que tienen derecho a traslados, ya sea por enfermedad, ya sea por seguridad, ya sea por años trabajados en la zona rural y que tienen que moverse ya hacia lo que es integración, a la integración familiar, a la zona urbana, y por todos los puntos que establece ya nuestra normativa, nuestra ley, y que estos compañeros han solicitado de traslado y que debido a que las juntas de selección han estado suspendidas, no se ha procedido a esto. Entonces, la instalación de las juntas nacionales, las juntas departamentales de selección, va a permitir esta movilidad, los traslados de los compañeros. Como también otro punto importante, Merari, que es compañeros que desde el año 2014, tienen derecho a ser nombrados ya de manera permanente, que entraron vía concurso, que están exonerados y ya tienen todos los requisitos, todo el derecho a ser nombrados de manera permanente. Al instalarse las juntas de selección,
deben de revisar todo eso y nombrarles a estos compañeros que ya tienen los requisitos de forma permanente. Como también otro punto importante al instalarse las juntas de selección es el llamado a concursos. Tenemos miles de compañeros que no tienen en este momento un trabajo. A través de los concursos los compañeros pueden ingresar al sistema por el camino legal, por la vía correcta, como lo establece nuestra ley, que es a través de los concursos. Y aquí quiero decir una cuestión, un tema importante. Colprosuma en los próximos días va a girar instrucciones ya a todas sus estructuras, tanto a las seccionales, a las directivas seccionales, a las directivas departamentales, para que todo aquel maestro Colprosuma que tiene en trámite un traslado, lleve toda su documentación y a tener todos sus datos para levantar un banco de datos, de información, donde tener como Colprosuma todos los compañeros en cada departamento que está solicitando traslado, los compañeros que ya tienen derecho a ser nombrados permanentes, los compañeros que van a concursar, para darle un seguimiento y defender el derecho de nuestros compañeros. Qué bueno que esto está avanzando y esto dará como resultado, y a la par de eso la exigencia de la creación de plazas, donde como organización estamos exigiendo la creación de 5,000 plazas para lo que es la impartición del idioma inglés. Estamos exigiendo la creación de 10,000 plazas para atacar la unidocencia y la bidocencia, y también en el caso de que hay 12,000 estructuras que van también, que en este momento están cubriéndolas de manera interina, debido a todas las jubilaciones, las defunciones y las renuncias que también tienen que nombrarse de manera permanente en esas estructuras. Esto entonces es muy importante, como también incluir otro tema importante para los docentes, como es la jubilación digna y justa, y esto pasa por reformas a la ley del INPREMA, donde las organizaciones magisteriales desde el año pasado ya tenemos una propuesta de reformas a la ley del INPREMA para que nuestros docentes puedan gozar el derecho a una jubilación digna y justa. Bueno, compañero Beniel, antes de finalizar así de manera breve, entonces, ¿cuáles serían los principales objetivos del Colprosuma en el diálogo? Los principales objetivos del Colprosuma en cualquier espacio siempre será que los niños y los jóvenes reciban una educación de calidad para el pueblo hondureño, gratuita, que sea el Estado a través del gobierno que asuma toda la responsabilidad de financiamiento de la educación, y que nuestros niños, nuestros jóvenes reciban una educación con calidad. La defensa a la educación pública, diciendo un no rotundo a la privatización. Luchamos por la vigencia del estatuto del docente, la estabilidad laboral, el respeto a la carrera docente y el respeto a todos los derechos del magisterio. Respeto, el derecho a una educación de calidad de los niños y jóvenes, y el respeto a los derechos del magisterio son nuestros grandes objetivos. Muy bien, muchas gracias. Esta noche con nosotros el profesor Beniel Flores, secretario general de la Junta Central Ejecutiva. De esta manera finalizamos, como siempre, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches.